Buenos días, bienvenidos al Congreso del Futuro. Cuando pensamos en el futuro de Chile, en lo personal, debo reconocer que tengo miedo. No solo tengo miedo, también tengo rabia. Pero a pesar de todo, tengo esperanza. Y lo que quiero hacer hoy día es hablar de estas tres emociones. Voy a hacer una charla de una media hora y después podemos tener una conversación. Entonces, ¿por qué tengo miedo? Por una razón muy simple. Porque no entendemos. No somos capaces de entender el embrollo en que nos metimos. Lo que nos pasa es que la tecnología corre a una velocidad y nuestra capacidad de entenderla corre a otra velocidad. Estamos permanentemente atrasados en entender dónde estamos parados. Entonces déjeme darle un ejemplo. Esto nos ha pasado toda la vida. En algún momento los hermanos Lumière inventan la cámara de cine. ¿Inventaron con eso el cine? No. Porque lo primero que hicimos fue filmar el teatro. Inventar el cine nos requirió varios años. Cuando partimos, lo que hacíamos básicamente era hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo con el teatro. No se nos ocurría que podíamos usar varias cámaras, no se nos ocurría que podíamos editar, no se nos ocurría que podíamos parar la cámara, cambiar de escenario. Todo eso nos tardó años. Nos pasa todo el rato que nos cuesta entender dónde estamos parados. Déjenme darle un ejemplo aún más simple. Todos hoy día estamos gobernados por esta máquina, ¿no? Todos usamos WhatsApp todo el rato y nos da la sensación de que usar WhatsApp es trivial. No siempre. Entonces uno se levanta en la mañana y le escribe un par de WhatsApp a la abuelita y en vez de recibir un WhatsApp de vuelta, uno recibe una carta de la abuelita. Que si encontrara dónde ponerle la estampilla, le pondría la estampilla. Entonces, el problema de fondo es que nos cuesta entender dónde estamos parados. Entonces, mi tesis es que estamos viviendo grandes transformaciones y quiero concentrarme en tres. La primera es la transformación tecnológica, que es bastante obvia, pero no por eso la entendemos. La segunda es menos obvia, y es que estamos viviendo una transformación social. Está cambiando la manera en que convivimos entre nosotros, en cómo hacemos política, en cómo hacemos sociedad. Está cambiando la manera en que hacemos empresa. Y todo esto está cambiando al mismo tiempo, y está cambiando con un telón de fondo de una crisis medioambiental global. Entonces, si no entendemos esto, nos puede ir muy mal. Esto es lo que hace que me dé miedo. Déjenme explicar el problema tecnológico. Básicamente, está surgiendo nueva tecnología todo el rato a un ritmo de todos los años el doble mejor. Un buen ejemplo de eso es la famosa inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al parecer, salió de la nada. Es falso. La inteligencia artificial la estamos haciendo hace 75 años. Lo que pasa es que todas las veces el doble mejor, de repente, aparece en nuestras vidas. El tema es que nos cuesta entender, dado que al principio es muy malo, es muy chico, es muy torpe una nueva tecnología, nos cuesta verla venir. Y durante mucho rato
decepciona. Ahora, llega un momento en que disrumpe, como la inteligencia artificial. Y nos sorprendemos. Nos sorprendemos cuando hace 75 años que estamos tratando de hacerlo. Cuando hace 75 años que viene mejorando al doble mejor todos los años. ¿Por qué nos sorprendemos? Nos sorprendemos por una razón muy simple, porque estábamos distraídos. La verdad es que uno puede prever. Nos sorprendemos porque andamos preocupados de otra cosa, porque no miramos lo que está emergiendo. Ahora, si en vez de andar distraídos, nos empezáramos a fijar, nos daríamos cuenta de que esto es un proceso que siempre es igual. Esto parte en la ciencia ficción y el arte. Y lo que hacen los artistas es soñar el futuro. Y dicen, este es el mundo que podríamos vivir, para bien o para mal. Luego se mete la ciencia y hace que eso sea posible. Hace el desarrollo para que esto sea posible. Y luego llega la empresa y el mercado y lo trae a tu casa. Esto no es magia. No deberíamos sorprendernos tanto. Si estuviéramos atentos, no nos sorprenderíamos tanto. Entonces, ¿de qué anda hablando el arte últimamente? El arte anda hablando de muchas cosas. Pero me encanta esta. Esto se llama ectogénesis. Levanten la mano los que han escuchado hablar de la ectogénesis. 4. Esto es lo que nos pasa, pues andamos distraídos. ¿En qué consiste la ectogénesis? Es una disciplina en que hay gente trabajando, en mucha plata invertida, para resolver los últimos detalles. Porque la verdad tenemos como el 80% ya resuelto. ¿En qué consiste? Esto es una obra de arte, un video hecho por un artista, mostrando la ectogénesis. Hoy día somos capaces de fecundar el óvulo fuera del útero. Hoy día tenemos unos úteros que permiten llevar a término un embarazo de una oveja dentro de una bolsita Ziploc. Hoy día tenemos el 80% de la ciencia para tener una fábrica de bebés. Ahora, uno mira esto, algunos de ustedes se fascinarán, otros se horrorizarán. El punto es que estamos cerca. El punto es que tenemos que repensar las implicancias éticas de esto. Y si no lo pensamos ahora, nos va a pillar de sorpresa igual que la inteligencia artificial. De repente, ups, va a estar en nuestras vidas. Ahora, sería fantástico que esta fuera la tecnología que va a irrumpir. Falso. Son miles. Hay muchos cambios que están ocurriendo permanentemente. Y que como estamos distraídos, no los vemos. Ahora, tenemos que asumir que esto no es solamente un problema tecnológico. Esto es un problema social. Nosotros estamos corriendo a esa velocidad, no solo la tecnología. Si lo pensamos un rato, cuando en 1800 la humanidad eran solamente 1.000 millones. 100 años después, éramos 2.000 millones. Lo interesante es que el día que nació mi abuelita éramos 2.000 millones. 100 años después éramos 6.000 millones. Y hoy día, en lo que llevamos de este siglo, somos 8.000 millones. Es la misma curva. Esto no es un problema de la tecnología, esto es un problema de quiénes somos. Ahora, sería más simple si solamente tuviéramos el tema de cómo crecemos. El problema es que tenemos el mismo desafío en cuánto duramos. Humanamente, toda la historia de la humanidad hemos durado 25 años. Por ahí, 30.
Y en el año 1800 eso es lo que durábamos. El año 1900, cuando nació mi abuelita, durábamos exactamente lo mismo, un poquito más. Sin embargo, de repente, duramos el doble. Y en lo que lleva este siglo, le hemos sumado un 20% más. Por eso no es tan raro que haya gente que está diciendo que mi hija va a vivir hasta los 200 años. Siga la curva. Ahora, lo exótico es que mientras esto está pasando, al mismo tiempo hemos sido capaces de disminuir la pobreza. Históricamente había un 80% de la humanidad que vivía bajo la línea de la pobreza, y en este rato ha caído estrepitosamente. No estoy diciendo que hayamos resuelto todos los problemas. No estoy diciendo que no tengamos problemas infinitos de equidad. Sin embargo, al momento que empezó la pandemia, habíamos llegado al 10%. La pandemia nos hizo retroceder. Pero lo interesante es que no nos damos cuenta de que estamos en un momento único de la historia de la humanidad. Esto no cambió un poquito, cambió infinito. Y eso hace que la política no funcione tanto. Tenemos todo un tema sobre las pensiones. ¿Las pensiones a qué año? ¿A qué edad? No vamos a durar 5 años más. Puede ser que duremos 50 años más. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones? Ahora, esto no es, insisto, solamente tecnología, solamente lo social. La verdad, el mundo empresarial se está moviendo exactamente a la misma velocidad. Somos capaces de hacer cambios en tiempo real al doble mejor. Somos capaces de hacer empresas al doble mejor. Todos han escuchado hablar de estos famosos unicornios. ¿Cómo será que hasta Chile tiene un unicornio? Y no solamente somos capaces de hacer empresas que valgan $1.000 millones en muy poco rato. Hoy día somos capaces de hacerlo en un día. Esta es una empresa que el día que se creó valía $3.000 millones. Lo interesante es que el tipo que creó WeWork, de la cual hicieron la serie y mostraron que efectivamente el tipo era un poquito psicopatín, dijo: voy a hacer una nueva empresa, levantó $1.000 millones en un día. ¿Somos capaces de hacer esas organizaciones a esa velocidad? Y no solamente eso, sino que además hemos sido capaces de entender cómo pasa eso. Aquí hay un libro, para los que les interesan los libros, aquí hay un libro que explica cómo funcionan, cómo pasa que uno crea una organización que crece todos los años al doble. Ahora, el punto es que uno podría decir: a mí no me interesa crecer al doble. Perfecto. Pero el mundo te va a pasar por el lado. Ahora, tenemos que asumir que todo esto está pasando con un telón de fondo. Y es que tenemos una crisis medioambiental nunca antes vista. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con esto que llaman el día del sobregiro. El día del sobregiro es una metáfora que dice que pensemos que la Tierra es una máquina que fabrica mariposas, lechugas, orugas. El día del sobregiro es cuando ya comimos todas las lechugas que esa máquina iba a producir durante el año. Y entonces nos empezamos a comer las lechugas del próximo año. El punto es que la última vez que llegamos hasta final de año fue el año 69. Y de ahí en adelante no hemos ido comiendo el planeta de a poquito. Todos los años nos comemos un pedazo más del planeta. Cada vez vamos avanzando más. Ahora, si hay alguno de ustedes que está horrorizado con que a mitad de año
ya nos comimos todo lo que el planeta iba a producir. Tengo una buena noticia. En Chile somos mucho mejores. Somos capaces de comernos el planeta, todo lo que produce a Chile en un cuarto del año. Entonces, otra manera de medir el problema en que estamos, medioambiental, es esta cosa de los límites planetarios. Para los que no estén familiarizados, lo que hicieron unos científicos es decir, podemos llegar hasta aquí. Y dijeron, hay 9 variables y si pasamos cualquiera de estos 9 indicadores, vamos a tener un problema serio. De los límites planetarios, los verdes son hasta donde teníamos que quedarnos. De los 9 hemos sobrepasado 6. Tengo miedo. No entendemos dónde estamos parados. Tenemos infinitos desafíos en este siglo XXI y hacemos como que no existieran. Necesitamos tomarnos en serio dónde estamos parados. Ahora, también tengo rabia. Tengo rabia porque no hablamos de esto. Porque si no estamos en el Congreso del Futuro, andamos hablando de otras cosas. De lo que dijo el personaje 1 de la farándula y lo que le respondió el personaje 2. Me parece el colmo que este ser humano haya dicho eso. ¿Cuánto rato le dedicamos a los verdaderos desafíos que tenemos? ¿Y cuánto rato nos dedicamos a pelearnos? A ofendernos. A sentir que es el colmo que esto haya pasado. Mientras tanto, la vida sigue su camino. No vamos a llegar. Ahora, si bien en Chile nos dedicamos, en vez de jugar el partido, a pegarnos patadas en las canillas todo el día, esto es un problema global. A los grandes desafíos del siglo XXI, tratamos de encararlos con organizaciones del siglo XX. Si ustedes lo piensan, la pandemia, las guerras, la inteligencia artificial, todos los problemas que tenemos globales, el microplástico, que claramente no es un problema de un país, los enfrentamos con organizaciones que inventamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Organizaciones que inventamos hace 75 años que hasta ahora no producen los resultados que necesitamos. Si lo pensamos bien, cuando en Guayaquil los muertos del COVID estaban en las calles porque las morgues y los cementerios estaban repletos, la humanidad actuaba como que eso era un problema ecuatoriano. El COVID nunca fue un problema de un país, fue un problema de todos nosotros. Y nuestra capacidad de trabajar como todos juntos, ninguna. Ahora, no solamente tenemos el problema de que tenemos problemas del siglo XXI y organizaciones para lidiar con ellos del siglo XX. El problema es que tenemos una mentalidad del siglo XIX. Si miramos la pelea que ocurre durante las elecciones, vienen elecciones en camino, al final terminamos discutiendo si el filósofo del siglo XVIII o el filósofo del siglo XIX tenía razón. La pregunta es, ¿qué opina alguno de estos dos sobre la inteligencia artificial? ¿Cuál es la postura de cualquiera de estos dos sobre el calentamiento global? Sobre la genómica. Andamos discutiendo cosas añejas. Y eso hace que no somos capaces de tomarnos en serio
el lugar donde estamos metidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos peleando cosas que ya pasaron? No vamos a encontrar la solución en el pasado. Mientras sigamos viviendo mirando por el retrovisor, vamos camino al fracaso. Estos son 2 años. 2 años en los cuales Mercado Libre multiplicó el valor de la empresa por 5 y Falabella lo dividió por 2. Si no hacemos nada, esto es hacia donde vamos. Tengo la mejor opinión de Falabella. Sé que están haciendo todos los esfuerzos correctos. Pero mientras como sociedad no entendamos dónde estamos parados, nos va a costar salir de esta dinámica. Necesitamos tomarnos en serio que no vamos a retomar el control. El control fue una ilusión que tuvimos un par de siglos. La lógica de que vamos a saber dónde estamos, vamos a saber qué es lo que va a pasar, vamos a ser capaces de controlar todas las fuerzas de nuestro destino, era una ilusión que nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad. Sin embargo, la ciencia en los últimos 3 siglos nos vendió que íbamos a poder controlar todo. Mentira. Durante ese rato que teníamos el control, destruimos los bosques, destruimos la atmósfera, destruimos los mares. ¿Teníamos el control? Teníamos solo la ilusión de control. Lo que nos pasa con la inteligencia artificial es que nos da pánico, porque nos damos cuenta que no tenemos el control. Lo que nos pasa con la biotecnología nos da pánico, porque nos damos cuenta que no tenemos el control. Nunca lo hemos tenido. La solución no va a pasar por ahí. Necesitamos dejar de andar tratando de lograr lo que no logramos en el siglo XX. Ahora, igual tengo esperanza. Tengo esperanza porque creo que existe seriamente la posibilidad de que empecemos a mirar el mundo de una manera distinta. La razón por la cual estamos juntos aquí es justamente para eso. Para ver cómo aprendemos a danzar amablemente con el siglo XXI, no con el siglo XX. ¿Cómo logramos empezar a pensar en todo esto de una manera distinta? Dejar de pelearnos por la verdadera verdad y empezar a pensar cuál es la manera pertinente de tener esta conversación. Ahora tengo esperanzas porque efectivamente tenemos mucho talento. La gente está enamorada de Harari cuando Harari dice, bueno, vivimos en interpretaciones. El dinero es una interpretación, los países son una interpretación. Vivimos en narrativas. Maturana lo había dicho 30 años antes. Tenemos la capacidad de repensarnos. Y de las cosas grandes que nos regaló Maturana, es esta frase que dice que la verdad, el tema no es cambiar por cambiar. La pregunta es otra. Uno cambia porque quiere seguir cuidando. Cuando por fin logré aprender a cambiar bien los pañales de mi hija ya no usaba pañales. He tenido que a lo largo de los años ir cambiando permanentemente si quiero seguir cuidando lo que quiero seguir cuidando.
La pregunta es, ¿cuál es el Chile que queremos cuidar cuando miramos el futuro? ¿Vamos a tener que cambiar? Sí. ¿Para cuidar qué? Podemos caer víctimas del entusiasmo del transhumanismo, que básicamente dice, el problema es la biología. Y el día que superemos la biología se van a haber acabado los problemas. La solución a todos nuestros problemas es la tecnología. ¿Cuántos conocemos que están convencidos de esto? Lo que en Estados Unidos llaman los tecno-optimistas. De hecho, el ideólogo máximo del transhumanismo quiere traspasarse, downloadearse en un computador y así ser feliz y durar para siempre. No lo logro entender, pero está bien. Ahora, podemos hacer el gesto opuesto. Podemos refugiarnos en la regeneración. La regeneración dice lo contrario. Dice, todo el desastre es producto de la tecnología. Si fuéramos capaces de escuchar la naturaleza, si fuéramos capaces de entender la naturaleza, si fuéramos capaces de aplicar lo que la naturaleza ha desarrollado en millones de años, tendríamos la solución a todos los problemas. A mí me suena que no andan tan perdidos. El problema lo tengo cuando empiezan a hablar en contra de la tecnología. Mi sensación es que tenemos mucho que aprender de la naturaleza, sí. ¿Tenemos mucho que regenerar todo el daño que hemos causado? Sí. Pero lo vamos a hacer gracias a la tecnología también. La pregunta es, como país, ¿cómo logramos un balance? Como país, ¿cómo logramos producir el futuro que queremos cuidar? ¿Podemos participar? Podemos participar de todas maneras. La revolución tecnológica requiere de muchas cosas que nosotros tenemos. Requiere de litio, requiere de cobre, requiere de energía renovable, requiere de tantas cosas que nosotros podemos proveerle al mundo. Pero también podemos jugar en la regeneración. También podemos aprovechar los infinitos parques que hemos ido generando, las reservas naturales del mar, el talento chileno que habla en los escenarios mundiales sobre la regeneración. Tenemos capacidad de jugar en ambas canchas. Siempre que empecemos a preocuparnos de estas canchas y no de lo que dijo el otro en el noticiario de la mañana. Mi punto es que no nos vamos a escapar de esto. Aquí estamos. Y esto va a implicar que nuestro país va a vivir permanentemente en tensión entre estas dos fuerzas. Entre una demanda social que no va a parar, porque vamos a tener ciudadanos más empoderados y porque tenemos que hacernos cargo del bien común. Y necesitamos cuidar el medio ambiente de una manera que no hemos sido capaces. Pero al mismo tiempo, del hecho de que tenemos permanentemente nuevas tecnologías que nos dan nuevas capacidades. Vamos a vivir entre estos dos polos. Tengo la esperanza de que vamos a saber navegar. Tengo la esperanza que juntos podemos construir un camino distinto al que hemos construido hasta ahora. Esto no es un problema de aquellos del siglo XX. Esto no es un problema entre la izquierda y la derecha. Tenemos que entender que el problema lo tenemos entre las dos orejas, que tenemos que dejar de andar tan preocupados de las peleas del siglo XX.
Y tenemos que empezar a abocarnos en serio a los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias.